Sean bienvenidos a esta su asignatura del español de octavo grado. Soy su profesor Héctor Orlando Vázquez Funes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas del Sistema de Educación a Distancia. El tema que estaremos viendo, que estaremos aprendiendo, el tema 11, rapidez y corrección en la lectura, signos de puntuación, comillas y paréntesis. Les deseo muchos éxitos y continuamos. Tema número 11, rapidez y corrección en la lectura, signos de puntuación, comillas y paréntesis. Expectativas de logro. Aplique las normas morfosintácticas en la construcción de la unidad oracional dentro de un párrafo a lo largo de todo el escrito. Piense y responda tomando el tiempo que cuente cuántas palabras puede leer en un minuto. Aprendamos más. Lea el siguiente contenido. La velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras que una persona consigue leer por minuto durante una lectura natural, es decir, en silencio y con la intención de comprender el contenido de un texto. A continuación se presenta una escala de desempeño del lector. Menos de 200 muy baja, de 200 a 250 es baja, de 250 a 300 normal, de 300 a 350 buena, de 350 a más muy buena. Lea los textos anteriores con el apoyo de sus padres, practique la velocidad o lea algunos textos y con el apoyo de sus padres practique la velocidad en la lectura con las siguientes condiciones. Lea comprensivamente, lea respetando los signos de puntuación, lea haciendo entonación adecuada, lea caracterizando los personajes. Recuerdo que las estrategias de la lectura rápida y de lectura atenta nos llevan a un punto importante de la lectura, que choca con la idea preestablecida que afirma que siempre leemos palabra por palabra la totalidad del texto. La verdad es que es muy pocas veces que leemos absolutamente todas las palabras de un texto. De hecho, nos basta con leer algunas palabras o fragmentos para poder entender mucha información. Aprenda más. Lea el texto que se le presenta y luego conteste las siguientes interrogantes. Los signos de puntuación son signos visuales, signos gráficos que hacemos en las escrituras para marcar las pausas necesarias y así darle un significado apropiado a lo que escribimos. Las comillas son signos tipográficos utilizados en la escritura para indicar un significado particular de la palabra u oración. En español existen tres tipos de comillas. Las comillas bajas, que son estas, o angulares, que las que son las que usualmente más usamos o estamos le damos más uso. Las comillas altas o las inglesas, que son estas, y las comillas simples, que solamente es una que abre y otra que cierra. Y como vemos, las vemos de arriba hacia abajo, miren, aquí. El uso de las comillas. El uso de las comillas puede ser en cita textual. Las comillas se utilizan cuando se cita una frase o una parte de un texto. Por ejemplo, Simón Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Podemos decir también una frase de Francisco Morazán y hacerlo entre comillas bajas. Alta es la noche y Morazán vigila. ¿Eh? Eso es lo que escribió un escritor chileno acerca de Morazán. Se utilizan cuando se escriben los títulos de libros, obras literarias, científicas o artísticas. Por ejemplo, Rómulo Gallegos escribió la obra Doña Bárbara, y la vemos aquí entre comillas. Se usan para indicar palabras con un sentido vulgar o irónico, por ejemplo, Luis llegó muy temprano. El uso de la comilla puede ser reemplazado por la letra cursiva, impresa o subrayada en los manuscritos. Los paréntesis son signos de puntuación
dobles que se utilizan para insertar un texto aclaratorio dentro de otro texto. Existen tres tipos de paréntesis. Los paréntesis propiamente dichos, que son estos, los corchetes, los vemos aquí, y las llaves, que están en este lado. Al igual que con las comillas, cuando se deben utilizar unos paréntesis dentro de otros, se recomienda el siguiente orden. Así como lo hacemos en matemáticas, que están los paréntesis, este tipo de paréntesis, y luego siguen los corchetes y al final las llaves. Uso de paréntesis en español. En oraciones aclaratorias que interrumpen el sentido de lo que se está expresando. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, era ya millonario a los 30 años. O sea, podemos escribir Mark Zuckerberg era ya millonario a los 30 años, pero siempre usamos entre paréntesis quién era él para el lector, para darle un sentido más completo a la escritura. Se utilizan para encerrar citas, referencias o datos complementarios. Por ejemplo, y los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y vemos aquí la cita entre paréntesis Marcos 3:11. Entre paréntesis y lo vemos aquí. En matemáticas se utilizan los paréntesis, corchetes y llaves para escribir las ecuaciones, fórmulas y expresiones matemáticas. En informática se utilizan en los lenguajes de programación y su significado o su uso depende de cada lenguaje. También tenemos lo que son los emoticons, que según el programa utilizado se pueden cambiar con otros signos de puntuación para expresar emociones o sentimientos, por ejemplo felicidad. Ahí aquí vemos lo que es en un sentido más ordenado, lo que son las comillas. Las comillas se utilizan para reproducir literalmente palabras dichas o escritas por alguien. Silvia dijo, debes confiar en tus posibilidades. 2. Para indicar la palabra que es extranjera. Ejemplo, te envío las bases del concurso en un mall. Y vemos como es palabra extranjera, entre comillas. Cuando la palabra se emplea con sentido irónico. Ejemplo, vas elegantísimo con ese paraguas roto. 4. Para nombrar títulos de trabajo, poemas, obras de arte. Ejemplo, el poema de Castilla nos enseña el valor del respeto hacia los débiles. Y lo vemos aquí también en la palabra que está escrita cuando usamos título. Actividad en casa. Aplique lo aprendido. Conteste en su cuaderno qué son los signos de puntuación, qué son las comillas y qué son los paréntesis que está escrito en el folleto o aquí en la presentación. Escriba 4 ejemplos de uso de comillas y paréntesis a partir de los ejemplos que hemos dado o de los que se presentan en este texto. Hemos llegado al final, les deseo muchos éxitos y muchas gracias por su atención y nos vemos hasta pronto.